Gloria a Dios. Bien, hermanos, para mí es un gusto, un placer y un deber compartir un estudio más de la palabra de Dios con ustedes. Espero que sea de mucha bendición para su vida. El tema de esta noche está titulado Conociendo mejor nuestra Biblia. Amén. Ese libro que usted trae todos los días en la casa de Dios, es necesario que lo conozcamos mejor, ¿verdad? Usted me puede decir a mí, hermano, yo ya conozco la Biblia, pero la misma Biblia dice que si alguien cree que sabe algo, todavía no sabe como debe saberlo. O sea, esto quiere decir que por mucho que yo crea que sepa algo, tengo que saber que todos los días voy a aprender algo nuevo. Amén. Todos los días voy a aprender algo nuevo. ¿Por qué escogí este tema, hermano? Porque el enemigo se está encargando de sembrar duda en los que creen en Dios. Y sabe que la mejor manera de sembrar duda en los que creen en Dios es atacando la palabra de Dios, ¿verdad? Tratando la manera de que usted pierda esa credibilidad en la palabra de Dios. Usted diga, ¿será cierto, hermano? ¿Será cierto que el mar se partió en dos y pasó ahí Moisés y todo el pueblo de Israel? ¿Será cierto que iban a construir una torre tan alta que ahí fue donde Dios confundió las lenguas? ¿Será cierto que con solamente marchar y dar 7 vueltas y tocar la trompeta cayeron esos muros? Que dice la historia que esos muros eran más o menos como del grueso de este templo, o sea, eran como 6-7 metros de grueso. O sea, no crea que era como una pared de su casa, no eran los muros de Jericó, eran y de piedra, nada que de bloque que es pues vacío por dentro, ¿verdad? Entonces el enemigo sabe perfectamente que atacando la palabra de Dios es como puede debilitar la fe del cristiano, la fe del que cree en Dios. Fíjese que desde el inicio usted ya sabe la historia, que cuando Dios le dijo a Adán, de todo fruto puedes comer, solamente del fruto del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la palabra de Dios en ese momento, porque era Dios mismo quien estaba enseñando a Adán. Y cuando Dios le dijo esto a Adán, yo les contaba a ustedes que no estaba Eva. ¿De quién fue el encargado de decírselo a Eva? Adán. Adán tuvo que enseñarle a Eva, mira, fíjate que el Señor nos dijo que de ese árbol no podemos comer. ¿Y qué fue lo que hizo el enemigo? Sembrar la duda en Eva. Con respecto a la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho que de ningún árbol comerás. Sabe Dios que el día que de él van a comer, van a ser como dioses. Entonces, ¿qué hizo ahí? Quitarle importancia a la palabra de Dios. Decir que la palabra de Dios tenía defectos. Decir que la palabra de Dios estaba errónea. Entonces, el enemigo desde el principio ha tratado la manera de quitarle la veracidad a la palabra de Dios. Y por eso es importante conocer bien nuestra Biblia, saber si la Biblia que tenemos en nuestras manos está correcta o no está correcta, porque si usted sabrá, existen muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones. Está la Biblia de las Américas, está la Biblia de la Nueva Versión Internacional, está la traducción del Nuevo Mundo, la que usan los testigos de Jehová, está la Nueva Jerusalén, está está la Reina Valera, que hay varias versiones de la Reina Valera, y así hay traducción al lenguaje actual. Dios habla hoy. Hay un sinfín, está la Peshita, hay un montón de traducciones y hay diferencias entre las traducciones. Entonces el enemigo imita la palabra de Dios, ¿para qué? Para confundir al pueblo de Dios. Entonces, yo espero que usted ponga mucha atención y le sugiero que mire el video de YouTube, porque ahí está ilustrado. Entonces, le va a gustar cómo está ahí. Entonces, incluso si alguien quiere la diapositiva para usted en un futuro poder enseñarle esto, se la puedo compartir por el mismo grupo de WhatsApp. No hay ningún problema. Porque todo lo que Dios nos da no es nuestro. El autor es Dios. Entonces yo no puedo decir, no, es que esto es mío, no lo voy a compartir. No. Si el Espíritu Santo le dio algo, ¿quién es el autor? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber que todos tenemos que compartir lo que de gracia recibimos, de gracia dar. Muy bien. Por el momento no me voy a dar cita bíblica, sino que vamos a ir ahí avanzando y de ahí vamos con las citas bíblicas.
Yo puse un índice para que usted sepa cómo se va a ir desenvolviendo el tema. De una vez le comento que para no pasarnos del tiempo y para no hacer muy largo la enseñanza, la voy a separar en dos. Esta va a ser la primera parte y la segunda parte la abordamos el día que sigue, ¿verdad? Muy bien. El índice está separado en 8 pasos, en 8 segmentos. Primer segmento, la palabra de Dios es. Vamos a aprender qué es la palabra de Dios. Número 2, qué significa la palabra Biblia. ¿Sí? Número 3, división general de la Biblia. Número 4, el objetivo principal de la Biblia para nosotros. Número 5, la autoridad de la Biblia. Número 6, la Biblia, testimonio de Dios. Número 7, los idiomas en que fue escrita la Biblia originalmente. Y número 8, ¿por qué debemos escudriñarla? ¿Verdad? No le vamos a hacer caso a Argona, ¿va? Que dice, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Si lo que en ella está escrito se resume en amor, anda, ve y practica. ¿Cómo vamos a practicar el amor si no sabemos cómo lo enseña Dios? De repente van a comenzar a practicar el amor como lo practica el mundo, pensando que dos personas del mismo sexo se pueden amar. Yo puedo amar a alguien que es de mi mismo sexo, pero no tener relaciones con esa persona. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, porque dice la palabra de Dios que David amaba a Jonatán, pero en ningún momento hicieron algo que estaba contra la naturaleza, ¿me entienden? Entonces, espero que me vayan entendiendo poco a poco. El primer punto, la palabra de Dios es, número 1, inspirada por Dios, ¿va? Y vamos a ver los textos bíblicos que amparan que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La inspiración divina hace que la Biblia sea un modo único, la palabra de Dios. O sea, no hay ningún otro escrito. No hay ningún otro escrito que usted pueda decir, esto es palabra de Dios. Aunque el enemigo ha tratado la manera de sacar otros escritos, y hay muchas otras denominaciones que no vamos a mencionar por respeto, pero que han sacado otros escritos que toman como que si fuera palabra de Dios, no hay ningún otro escrito. Pablo decía que en mí, en Apolos, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, la Biblia, tenemos que saber perfectamente por qué es inspirada por Dios y qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. El Espíritu Santo dice que descendía sobre los escritores, inspirándolos a escribir las Sagradas Escrituras. Entonces, no es solamente porque habrá dicho Moisés, bueno, me voy a poner a escribir, vas a poner que en el primer día Dios hizo la luz. Eso es lo que se me ocurrió ahorita. En el segundo día Dios separó las aguas de las aguas y crió los cielos. No es idea de hombre. Es porque realmente así pasó, ¿verdad? Yo estaba viendo hoy en TikTok a una persona diciendo que realmente el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, no los escribió Moisés. Y es una persona estudiada. Por eso digo que tenga cuidado con lo que mira en TikTok. Entonces, una persona estudiada y decía que los 5 primeros libros no los escribió Moisés, porque esos libros tenían como estaban escritos en el primer milenio antes de Cristo, en el primer siglo antes de Cristo. No, siglo no, milenio es 10 siglos. Entonces, el primer milenio antes de Cristo, y que lo que sucedió con la creación del mundo fueron 3 o 4 milenios antes. Entonces, era imposible que esos escritos los haya escrito Moisés. Pero lo que ellos no saben es de que, por ejemplo, usted va a ir aprendiendo, conforme vayamos avanzando en otro estudio que tengo yo también, van a saber que el libro más antiguo de la Biblia es Job. Pero cuando decimos que el libro más antiguo de la Biblia es Job, no nos estamos refiriendo a que fue escrito primero, sino que de los papiros y manuscritos que se han encontrado, el más antiguo es el de Job. Ahora, eso no significa que sea el primero que se haya escrito. Por ejemplo, supongamos que hace años que yo estaba acá en Fuente de Vida Eterna, hice un tratado, hice un estudio, ¿va? Y escribí el estudio. Y vienen ustedes y lo guardaron, ¿va? Alguien lo guardó, pero como se le mojó, el papel ya no se miraba bien, entonces esta persona vino y lo reescribió, ¿me entienden? Lo reescribió y el papel original lo destruyó. Entonces, lo que encontraron en el primer milenio antes de Cristo no fueron los textos originales.
sino que eran unas copias y por eso ellos piensan que fue escrito en ese tiempo. Ellos posiblemente, como el manuscrito ya se estaba deteriorando, entonces por eso ellos lo transcribieron a otro más nuevo, que obviamente para nosotros en este tiempo pues ya es demasiado viejo. Ya sin duda ya ni siquiera el papel está completo, ¿verdad? Que están siendo guardados en lugares especiales como testimonio de que sí se encontraron. Pero sí, o sea, el enemigo eso quiere. Y utiliza hasta la historia, utiliza hasta los científicos para decirle a usted, no, este libro, sin duda, como no lo escribió Moisés, lo escribió cualquier otra persona, entonces usted no tiene por qué creer que el Mar Rojo se partió en dos. No tiene por qué creer que hubieron 10 plagas. No tiene por qué creer que una serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Entonces el enemigo quiere crear duda en la gente. Pero yo le voy a hacer una pregunta sinceramente. Si alguien cree en Dios, ¿a quién le va a creer? ¿A la palabra de Dios que Dios le proporcionó o a la historia que puede ser manipulada por el hombre? A la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo le creo a la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios, ellos dicen que pudo haber sido manipulada, cuánto más la historia que no tiene alguien que tenga celos de que se haga bien. La historia cada quien la pudo haber escrito a su antojo, haberla manejado a su antojo. Muy bien, entonces, el siguiente punto era, ¿qué significa la palabra Biblia? Bueno, la palabra Biblia es una palabra que proviene del latín. El latín es la lengua madre de todas las lenguas, por ejemplo, el español, el castellano, ¿cómo se llama lo que hablan en Barcelona? El catalán, por ejemplo, el portugués, el italiano. Si ustedes escuchan hablar en portugués, se darán cuenta que casi que se te entiende un poquito porque las palabras se asemejan un poquito al español. Entonces, esas palabras, todos esos idiomas provienen de un solo idioma que es el latín, ¿verdad? Entonces, esta palabra Biblia proviene del latín y significa libros. Entonces, cuando yo digo la Santa Biblia, estoy diciendo los santos libros. Pero esta palabra Biblia proviene de un vocablo, ya no es latín, sino un vocablo griego que significa biblión. ¿Va? Casi todas nuestras palabras provienen del griego. Para los que han estudiado, se han dado cuenta que si estudian psicología, vienen de psico y logos, y dos raíces que son griegas, ¿verdad? Entonces, todas las palabras tienen su origen en el vocablo griego, porque fueron los griegos los que gobernaron un tiempo en nuestro planeta y que su estudio era tan profundo que impactó tanto. Ustedes ya conocen que muchos estudian ahí en filosofía a Aristóteles, a Platón y todos ellos, porque fueron hombres estudiosos. Bueno, entonces ya sabemos de dónde proviene la palabra Biblia, que proviene del latín y que proviene del griego que es biblión y que significa libros, ¿sí? Nosotros no decimos libros, nosotros decimos Biblia, porque nosotros, el idioma español ha adoptado como suyo muchas palabras. Por ejemplo, la palabra fútbol. La palabra fútbol no es una palabra en español. Nosotros debíamos decir balompié. Pero como nos encanta decirlo como se decía en inglés, lo escribimos como si estuviera en español. Para no confundirlo, usted dice CD, ¿verdad? Cuando compra un disco compacto, el nombre completo, el nombre en español es disco compacto. Nosotros decimos CD porque así le dicen los gringos. Y CD es compact disc, o sea, disco compacto. Entonces, así tenemos un montón de palabras que nosotros hemos adoptado en español y que las hablamos como si fueran nuestras, ¿va? Igual pasó con la Biblia. Nosotros decimos Biblia, pero realmente son libros, ¿sí? Ahora, si usted se dará cuenta, cuando usted, antes que existiera el Internet, cuando nosotros nos dejaban un trabajo, teníamos que ir a la biblioteca a investigar, con los libros de la biblioteca, investigar los temas. Entonces, ¿qué había en la biblioteca? Libros. ¿Ah? Por eso decía biblioteca. Y es la misma raíz gramatical para Biblia. Y si para los que estudiaron y hacían sus trabajos,
y habían consultado un libro para hacer sus trabajos, ponían al final de su trabajo una cuestión que se llamaba bibliografía. ¿Qué era la bibliografía? El listado de libros que había consultado. Entonces, para que usted mire que la palabra Biblia se usa en varios aspectos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la Santa Biblia, estoy diciendo los libros santos. Hay otras religiones que tienen su propia Biblia. Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán. Es un conjunto de libros también. Inclusive los mormones tienen el libro mormón, que es como otra Biblia, porque tiene un conjunto de libros también. Y así sucesivamente hay muchas religiones que tienen sus propios escritos y que pues se puede decir que es la Biblia de ellos. Ahora, nuestra Biblia tiene algo muy especial y conforme vayamos avanzando en estos estudios, usted se va a ir dando cuenta qué tan especial es el libro que usted tiene en la mano. Muy bien, dice que en un diminutivo de libro, que es la corteza interior del junco llamado papiro, del cual hacían rollos para escrituras. Usted se recordará, si ustedes han visto películas para Semana Santa, se dan cuenta que en esas películas lo que hacían no es que le daban una Biblia como la que usted tiene con hojas, sino que desenrollaban un rollo. Cuando Jesús leyó a Isaías en la sinagoga, desenrolló el rollo de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos tenían un recipiente donde tenían todos los rollos y sacaban el rollo del libro que iban a estudiar. Por ejemplo, cuando leyeron el Salmos, sacaban el rollo de Salmos y ahí lo desenrollaban hasta buscar el Salmo que iban a estudiar. ¿Entienden? Hoy usted y yo pues ya lo tenemos en libros y muchas veces, muchos ya lo tenemos digitalmente en un celular, ¿verdad? Y sigue diciendo, del griego pasó al latín y después al español. Muy bien. ¿Qué contiene la Biblia? La Santa Biblia, con 66 libros, es como una pequeña biblioteca que Dios nos ha dado. Está dividida en dos partes. La primera parte, Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y la segunda parte, el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Yo lo invito a usted corrobore esto posteriormente, ¿verdad? Nunca hay que decirle amén a todo. De repente uno como ser humano se puede equivocar y usted puede corroborar todos estos datos. Ahora bien, usted no sé si ha escuchado a veces a la gente decir, no, es que la Biblia cristiana no está completa. Porque la Biblia católica tiene 72 libros. Si no lo sabía, tiene 72 libros. Tiene 6 libros más que se le llaman deuterocanónicos. ¿Sí? Los deuterocanónicos. Entre ellos está Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico, Judith y... ¡Ay, Dios! Judith y se me fue el otro. Pero son 6 libros más que tiene. ¿Sí? Por eso es que algunos dicen, es que le quitaron sabiduría, porque hay un libro que se llama Sabiduría. Ahora, yo quiero explicar esto bien, ¿sí? Porque algunos dicen que se los quitaron, otros dicen que se los agregaron. Yo se los voy a explicar detalladamente. Primero, los libros que yo les acabo de mencionar como deuterocanónicos no pertenecen al Nuevo Testamento, pertenecen al Antiguo Testamento. Si usted tiene una Biblia católica en casa, yo tengo varias, si alguien la quiere ver, se la puedo traer en el próximo servicio. Esos libros están en el Antiguo Testamento, no están en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento, que es el conjunto de doctrinas por el cual se debe regir la iglesia cristiana, es exactamente igual en una Biblia católica como en una Biblia cristiana evangélica. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Segundo, ¿por qué hay dos traducciones? Resulta que hubieron dos concilios. El primer concilio, que fue el concilio de Nicea, en ese concilio, en ese momento, que era la iglesia cristiana, en ese momento, que era la iglesia católica, reunieron los libros que iban a pertenecer al Nuevo Testamento y escogieron los que iban a escoger también el Antiguo Testamento. Ellos se dejaron guiar por una versión que ya existía en el Antiguo Testamento que se llamaba la Septuaginta. Así se llamaba, Septuaginta. Entonces, ellos agarraron la Septuaginta y le agregaron los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, la Septuaginta tenía ya agregados estos 6 libros deuterocanónicos. ¿Sí? En cambio, décadas después, cuando Martín Lutero comenzó a escudriñar las escrituras y quiso extraer las escrituras de la iglesia, él vino y tradujo la Biblia en ese momento estaba del latín al alemán. Fíjense,
Lo tradujo del latín al alemán y él no utilizó la Septuaginta. Él utilizó el texto masorético hebreo, ¿sí? Usted lo puede estudiar posteriormente. El texto masorético hebreo. ¿Cuál era el texto masorético hebreo? Era lo que era conocido como el Tanaj, que usaban los judíos. O sea, los judíos, cuando Jesús, él se paró ahí para leer al profeta Isaías y sacó el rollo, él lo sacó del Tanaj judío. Por eso es que cuando Jesús hace citas bíblicas, cuando Mateo hace citas bíblicas, cuando Pablo hace citas bíblicas, todas las citas bíblicas son del texto masorético hebreo, y por eso nunca se menciona ni a Sabiduría, ni a Eclesiástico, ni a Macabeos 1, ni a Macabeos 2, ni a Judith, ni el otro libro que no me recuerdo en este momento, ¿sí? No los menciona. ¿Por qué? Porque no estaban dentro del texto masorético hebreo. ¿Me entienden? Entonces, para el pueblo judío, los libros inspirados por Dios eran los que tiene la Biblia cristiana evangélica, ¿sí? Esos 66 libros. Entonces, dice que fueron 40 hombres que escribieron la Biblia. Fueron divinamente inspirados, es decir, que el Espíritu Santo dejó en la mente de los autores los pensamientos que Dios quería que escribieran, no lo que ellos querían. No era que venga alguien y diga, yo voy a inventarme que Dios partió el mar en dos. Yo voy a inventarme que hubo un profeta llamado Jeremías, y este profeta llamado Jeremías, pues, era un profeta llorón. Yo me voy a inventar a un profeta llamado Jonás, que se lo tragó un pez, y que a los 3 días lo escupió. Y me voy a inventar un montón de historias como para enseñar. No era eso. Era porque Dios los inspiró y Dios les reveló lo que tenían que revelarles. Muy bien. Entonces, sigue diciendo, en la historia de la Biblia dice que la Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados. Usted tiene que saber que por un lado andaba el Pentateuco, por otro lado andaban los profetas mayores, por otro lado andaban los evangelios, por otro lado andaban las epístolas. Todo andaba regado y en su momento lo reunieron, ¿va? Hubieron concilios judíos que reunieron en el Antiguo Testamento para crear el texto masorético hebreo, y hubo un concilio católico para reunir lo que se conoce como la Biblia católica, ¿sí? Y cuando le hizo la traducción Martín Lutero, él agarró los libros del Nuevo Testamento que se habían reunido en ese concilio, pero en vez de agarrar como Antiguo Testamento la Septuaginta, agarró el Tanaj judío, el texto masorético hebreo. Muy bien, entonces dice, el llamado libros escrito primero en hebreo, arameo y griego. Quiero decirle que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿sí? La mayoría en hebreo. El Nuevo Testamento hay unos escritos en arameo y otros escritos en griego, que era la lengua predominante en ese momento, ¿sí? Entonces, muchos dicen que Jesús y sus discípulos hablaban arameo, que es parte de la lengua hebraica. Dice, durante un dilatado tiempo, y después reunidos para formar el Tanaj, que es el Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1300 años. 1300 años, ¿sí? 1200 antes de Cristo y 100 después de Cristo, por los manuscritos que han encontrado. Entonces, estamos hablando que tienen más o menos, algunos podríamos decir que si se escribieron desde que Moisés existió, son más de 1300 años. Y lo increíble de todo esto, hermanos, es de que fueron escritos por 40 personas distintas, de distintas épocas, de distintas profesiones, de distinta educación. Y tiene una armonía tan perfecta que lo que dice en Mateo se corrobora con lo que dicen en Isaías, con lo que dicen en Apocalipsis, y todo se puede escudriñar y tiene un mensaje único, que es llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Entonces dice, aquí ya entramos, cómo es que usted tiene esa Biblia en sus manos. Esa Biblia, la mayoría de acá tienen la Biblia Reina Valera, algunos tendrán otra traducción. Si a mí me preguntan, ¿qué Biblia de todas las traducciones que están? Escúcheme bien. Si a mí me preguntan, por lo que Dios me ha enseñado a mí, yo digo que la correcta es la Reina Valera. ¿Sí? Hay muchos estudiosos de Biblia que dicen que no. Y le dicen, la Reina Valera tiene no sé cuántos errores.
Yo siempre cuando me he topado con gente así, les digo, bueno, dame los errores y lo debatimos a ver si realmente son errores, ¿verdad? Entonces, no es que sea errores, muchas veces es que no se escudriña la palabra de Dios. Recuerden que cuando el enemigo fue con Jesús, le mencionó la palabra de Dios. Échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandará para que te tomen en tus manos y tu pie no toques en piedra. Entonces Jesucristo le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No, hay que saber escudriñar. Dios nos protege, pero tampoco es para tentar. Dios lo puede proteger a ustedes, unos asaltantes que están acá, pero si ustedes dicen que hay unos asaltantes por este lado, aunque me cueste más, voy a dar la vuelta al otro lado, porque la Biblia dice que el avisado mira al mal y se aparta. ¿Verdad? No porque estén allá disparando y va a pasar, mira que Dios me protege. Y cuando usted siente la presencia del Señor, ¿y qué pasó? Fuiste insensato en eso, ¿verdad? Hay que ser sabio. Entonces, muy bien. Entonces, dice que Casiodoro de Reina no utilizó la Vulgata latina, ¿sí? Que era la traducción que se había utilizado en ese entonces. Para su traducción, se usó el texto masorético hebreo para la traducción del Antiguo Testamento. La traducción de Casiodoro Reina se llamó Biblia del Oso. Ese fue el primer nombre que recibió la Reina Valera. Biblia del Oso. Posteriormente se revisó por Cipriano Valera y se le llamó Biblia del Cántaro. Lo que hoy conocemos como Reina Valera. Entonces, Dios, entre su propósito de cumplir la palabra de Dios, porque vamos a llegar a eso primero, Dios, él utilizó un concilio católico para reunir los libros que él iba a definir que iba a ser palabra de Dios. Segundo, a un monje católico llamado Casiodoro Reina, que tradujo la Biblia del alemán al latín, ¿sí? Entonces, cuando Casiodoro Reina hace su traducción, usó el texto masorético hebreo, y luego un otro monje que también se convirtió al cristianismo, llamado Cipriano Valera, la revisa. Y con la revisa se le llamó Biblia del Cántaro, y posteriormente, como 50 años después, se le comenzó a llamar Reina Valera en honor a Casiodoro de Reina y a Cipriano Valera. Esos dos hombres que sin ningún interés político ni religioso tradujeron la Biblia para que todo el mundo conociera la palabra de Dios. Porque las misas hace años se daban en solo latín y nadie entendía. Y nadie tenía acceso a la Biblia. Hoy, gracias a Dios, usted tiene acceso a la Biblia, tanto en papel como en su dispositivo electrónico. Gracias a esos hombres que no tuvieron miedo, incluso fueron amenazados de muerte si ellos no se retractaron. Que a muchos de ellos los mataron. Fueron mártires para que usted y yo hoy tengamos la palabra de Dios. Aleluya. Que usted no se asuste porque le digan aleluya o le digan hipócrita. Eso no es nada a aquellos tiempos que le ofrecían colgarlos por hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, ahí va a encontrar usted, cabal, ahorita que estoy hablando, va a encontrar usted la portada de la Biblia del Oso. No le doy vuelta a la compu porque si no se van a ver todos ustedes y muchos se chivean, ¿verdad? Pero lo van a poder ver ustedes en el video. La portada de la Biblia del Oso, de ahí lo saqué a color. Y se mira el oso como escalando un árbol, tratando la manera de alcanzar un panal de miel. ¿Qué es la miel? Ustedes saben que la palabra de Dios se asemeja, se compara siempre con alimento. Alimento espiritual. Y ustedes saben que la miel es sabrosa, es rica, ¿verdad? Entonces, el oso queriendo alcanzar, es como si el hombre quisiera alcanzar la palabra de Dios. Cuando usted se deleita en la palabra de Dios, realmente está encontrando el propósito de la palabra de Dios. Cuando usted no se deleita, cuando usted agarra la Biblia y la abre y comienza a leer y se aburre, es porque todavía no ha encontrado el propósito de la palabra de Dios. Pero espero que en un futuro usted pueda encontrar y pueda encontrar lo delicioso que es escudriñar la palabra de Dios. Luego les van a encontrar ahí la portada o el ¿cómo se llama? Cuando lo que rodea a un libro. La pasta, sí, la pasta de la Biblia del Cántaro, que fue cuando ya la revisó Cipriano Valera. Fíjese que la Biblia del Oso estuvo ya a la vista del público en 1569 y prácticamente, más o menos como 40 años después, en 1602, salió la Biblia del Cántaro, ya revisada por Cipriano Valera.
También les puse ahí una gráfica ya aparte, donde están dos hombres con un cántaro así y está cayendo agua, como que regando un arbolito. Ustedes saben que Jesucristo le dijo a la samaritana, si supieras quién te está hablando, tú le pedirías agua a él. Y de tu interior correrán aguas de ríos de agua viva. Esta iglesia se llama Fuente de Vida Eterna. ¿Pero fuente de qué? Fuente de agua. Esta agua que representa también la palabra de Dios, que representa la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que estaba esa portada. Entonces, luego de eso, pues ya va a encontrar usted la portada de la Reina Valera en 1960, ¿sí? En 1960. Muy bien. La Biblia se divide en dos partes, ya lo habíamos hablado, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos narra desde la creación del mundo y del hombre hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ahí usted tiene que entender que cuando dice el nacimiento del Señor Jesucristo se está refiriendo a las profecías sobre el nacimiento. En ningún momento se narra que Jesús nació, sino que se narra, por ejemplo, cuando creo que es en Isaías donde dice, no es en Isaías, es en otro texto, dice, y tú Belén, entre los reinos humanos, no eres la más pequeña porque de ti saldrá un guiador. O sea, ya había una profecía que en Belén iban a nacer el Cristo. ¿Entienden? Y que iban a ser una virgen, ¿verdad? Y que se le iba a llamar Padre Eterno, Dios Poderoso, y un montón de adjetivos más que corresponden al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, eso narra el Antiguo Testamento y termina en Malaquías. Malaquías fue el último, realmente fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y desde Malaquías hasta Jesucristo son más o menos 300 años en que hubo escasez de profetas. O sea, que antes de Jesucristo no existía un profeta, así que como Malaquías. Cuando Malaquías murió, Dios ya no le comenzó a revelar a la gente. Hubo una sequía de palabra de Dios. Solo quedaron esos rollos que yo le mencionaba, que la gente leía de Isaías, de Jeremías y del Pentateuco, que es lo que escribió Moisés, y la gente se alimentaba con eso. Por eso que Jesús dijo que los profetas y la ley hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque realmente el último profeta antes de Jesús fue Juan el Bautista. Él fue el que fue enviado a preparar el camino del Señor y él era aquel Elías prometido en el libro de Malaquías. ¿Verdad? Entonces, dice, el Nuevo Testamento nos narra la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo ahí agregaría que narra también los hechos de la iglesia cristiana. ¿Cómo se comenzó a conducir la iglesia cristiana primitiva en aquel tiempo? También nos narra en la doctrina que establecieron los discípulos y apóstoles de Jesucristo a la iglesia. Y nos narra también lo que va a pasar. Lo que va a pasar muy pronto en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, los 39 libros del Antiguo Testamento, y yo creo que con esto voy a terminar para no alargarme mucho. Los 39 libros del Antiguo Testamento se separan en 5 partes. Aquí usted en el video va a encontrar 6, porque menciona proféticos y ahí menciona profetas mayores y profetas menores. Realmente los proféticos se separan en 2, profetas mayores y profetas menores. Entonces ese profético está de más. Pero como no fui yo esa imagen la copié y pegué, por eso es que está así, ¿verdad? Si hubiera escrito yo, hubiera estado bien. Entonces dice, la primera parte es el Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros que ustedes encuentran en la Biblia, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Esos 5 libros. ¿Y saben por qué Danilo lo repite bien conmigo? Porque Danilo recibió un discipulado conmigo donde nos teníamos que aprender todos los libros de la Biblia. Y sería bonito que un día hablamos de ese discipulado, ¿verdad? Para que usted sepa la Biblia, es importante, hermano. O si no, ¿cómo va usted a ser discípulo? Por medio de los discipulados, va. Pero estos 5 primeros libros, porque se llaman Pentateuco, usted sabe que la palabra penta significa 5. ¿No lo sabía? Por eso es que cuando fue campeón un equipo, que no lo voy a mencionar por ahí, le decían el pentacampeón, porque fue 5 veces campeón. Y ahí salió campeón, le decía exacampeón, porque ese ya fue 6, ¿va? Entonces, eso significa penta. Para los que han estudiado y han visto, por ejemplo, las figuras geométricas, cuando llegan a la figura de 5 lados, ¿cómo le llaman? Pentágono. Porque es de 5 lados, ¿sí?
Y por eso que hay un edificio en Estados Unidos que se llama el Pentágono, porque ese edificio, si usted lo mira desde arriba, es una figura geométrica de 5 lados. Lo invito a que lo investigue. Entonces, por eso se llama Pentateuco, porque son 5 libros, los 5 libros que escribió Moisés. Yo quiero decir que Moisés escribió cosas que él no vio. Porque usted no crea que Moisés estaba ahí cuando la serpiente estaba engañando a Eva. O que Moisés estaba ahí cuando Noé se estaba salvando y él estaba nadando ahí para escribir. No, todo eso fue revelado por Dios. Incluso su muerte. Incluso su muerte. Porque él narra que murió y que su cuerpo fue sepultado donde nadie lo encontró. Y nadie lo encontró porque más adelante, con el tiempo usted va a ir descubriendo que el arcángel Miguel se lo arrebató al enemigo. Porque era necesario que él invirtiera a Jesucristo en el monte de los olivos. ¿Sí? Muy bien. Después de este libro Pentateuco vienen los libros históricos. ¿Sí? Los libros históricos. Después de los libros históricos vienen los libros. Te voy a decir quiénes son los históricos. Los históricos comienzan desde Ruth, comienza Esther, comienza Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías. Todos esos libros son los históricos. Y cuando dicen los proféticos, se refiere a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son poéticos. Es más, el libro de Cantares es un conjunto de cantos que dedicaba el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Entonces, usted no está malo que usted le dedique una canción a su esposa, pero una canción que esté de acuerdo a Dios, ¿va? No le va a dedicar canciones que están ahorita en el mundo porque nada que ver, ¿va? Luego están los profetas mayores. ¿Por qué se llaman profetas mayores? Porque fueron los profetas que sus escritos fueron más largos y su periodo de ser profetas fueron también más largos. Entre ellos están Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Pero hermano Cristian, usted dijo que son 5. Sí, porque Jeremías escribió 2. Escribió el libro de Jeremías y Lamentaciones de Jeremías. Porque son 5 libros. Entonces, profetas menores son todos los demás. Oseas, Joel, Jonás, Miqueas, Habacuc, Malaquías, Zacarías. Todos esos profetas que se dicen profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque sus escritos tienen menos capítulos. ¿Entienden? Por eso. Entonces, hasta aquí voy a terminar, hermano, porque no quiero pasarme del tiempo. Y lo invito a que el día jueves no falte, porque esto se va a poner calidad, ¿verdad? Se va a poner muy calidad, que vamos a ver cómo está separado todo y vamos a ver también un Nuevo Testamento. Y ahí sí ya vamos a ver las citas bíblicas que amparan por qué lo que usted tiene en sus manos es palabra de Dios. Entonces los dejo con esa, ¿va? Para que no se pierdan el próximo programa a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Si a usted le gustó el estudio, denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.